Nuevo mes, nueva serie de Disney Plus, de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Y esta vez vamos a hablar de, bueno, sé que vengo unos días tarde, pero bueno, nada, he estado muy ocupado. Vamos a hablar de Miss Marvel, episodio número 1. Se llama La Generación Why o la generación del por qué. A ver, vamos a hablar un poquito de esta serie, porque como los que quizás me siguen en Twitter, sabrán que yo he publicado una que otra vez, siempre que publico noticias de esta serie, antes de que se estrenara, siempre ponía alguna opinión personal. Y la mayoría de mis opiniones sobre esta serie es que no tenía nada de hype. Y de verdad todavía no lo tengo. Nada de hype, una emoción así, todo grande, así como que quiero ver esta serie, quiero saber de qué se trata, se va a expandir el universo cinematográfico de Marvel por esta serie. Nada de eso. Pero la sensación que me ha dejado el episodio ha sido wow, interesante. No es que me explotó la cabeza, pero sí quedé como que, ok, bien. Me sorprendiste en el sentido de que pensé que iba a ser mucho más niño, mucho más Disney, mucho más, no sé, adolescente de 13, 14 años, algo así, ¿no? Y aunque sí, ese nicho, ese grupo puede quedar muy enganchado por el estilo de la serie, pues también tiene un estilo tan general que también te puede gustar siendo tú un viejo de 40 años o 30 años. Si eres un friki, te gustan este tipo de productos. Entonces, bueno, por eso me ha parecido muy interesante la serie. Vamos a darle la intro y comenzamos a hablar un poco del primer episodio de Miss Marvel. Y bueno, una de las cosas que creo que me ayudó a que me gustara un poco más o que aceptara un poco más la serie es porque, o el primer episodio, es porque yo he tenido mucho contacto con la cultura pakistaní. En mi tiempo de Corea fue el tiempo en donde más pude compartir con pakistaníes. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un restaurante pakistaní con gente, íbamos a los festivales de primaveras que se hacen en Corea muy bonito, por ejemplo en una ciudad que se llama Chinhae. Y estuvimos 10 días por allá, estuve haciendo varias cosas. Me acuerdo que ellos vendían estos helados turcos y me estaban enseñando cómo hacer esto de engañar a la gente. Nunca pude, pero bueno. También incluso cuando estaba en la universidad, uno de mis roommates, de los que vivían conmigo en el dormitorio de la universidad, era pakistaní. Estaba justo en mi habitación. Sefula, if you are watching this, love you, man. Entonces, nada, viví con gente también pakistaní, conozco mucho de su cultura y a pesar de que yo no profeso su misma religión, ellos me enseñaron bastante, me gusta pues, muy mente abierta, siempre discutíamos sobre temas teológicos, ese tipo de cosas. Entonces, tengo muy buenos recuerdos, muchos más buenos que malos, con lo que es la gente pakistaní, con esta cultura y de verdad que son gente muy buena. Entonces creo que eso fue uno de los aspectos que más me hizo pues abrazar pues más este primer episodio, apreciar un poco más de lo que se estaba intentando, ¿no? Lo que está intentando ahora Marvel con esta serie. Entonces bueno, creo que de los puntos fuertes que veo, más allá de esto, de mi experiencia con esta cultura, es por ejemplo, ya hablando de la serie de Marvel, es que, no sé, a mí me recordó mucho una película que me impresionó mucho el año pasado cuando la vi y que de verdad no sé por qué los Oscars se fueron por otra película, pero que es Los Mitchell versus las máquinas. Tremenda película de animación, si no la han visto, por favor véanla. No sé si hablé por aquí en estos días de ella, aunque es del año pasado, antepasado, no recuerdo. Pero bueno, ¿por qué? Porque tienes mucha narración en off, tienes mucha imaginación de la niña, de la protagonista, muchas animaciones así que salen de lo convencional. En este caso estás de acción real, vida, la gente real, pero tienes animación a veces a través de las paredes y ese tipo de cosas. Entonces me recordaba mucho a eso. Quizás un poquito a Spider-Man Into the Multiverse, pero no sé. Pero a mí, por lo menos a mí fue mucho más a Mitchell versus las máquinas. Y bueno, otra cosa es que de verdad está muy bien hecha, está muy bien grabada. Entonces eso también me agradó mucho estos juegos de cámara que tenía. Los dobles están muy bien puestos y a veces no ves que son dobles. Muchas veces Marvel peca en eso y está bien. Incluso los efectos especiales al final estuvieron muy bien. Entonces considero que como episodio piloto, no porque son miniseries y ya están hechos los episodios, pero si fuese un episodio piloto me hubiese convencido totalmente. También los personajes creo que son personajes que están con ligeras, como siempre Marvel se toma sus
adaptaciones muy libremente algunas veces, pero creo que están bien los personajes de Bruno, por ejemplo, está muy interesante porque Bruno en los cómics es alguien que es de mucho apoyo para Miss Marvel, para Kamala Khan, pero también tiene su propia personalidad, su propia historia personal, muy inteligente. Y tiene una historia también, ¿no?, con Kamala Khan, y entonces eso me gusta bastante, que a pesar de que bueno, es que es el primer episodio, pero se ve que están las bases allí de lo que de muy similar a lo que es él en los cómics. Kamala Khan creo que es perfecta la actriz para ella. Y bueno, ella es una friki que le gusta bastante, es muy parecida a nosotros cuando estamos hablando de este tipo de cosas, y creo que eso la beneficia bastante, la ayuda en lo que es la creación de su personaje. Entonces me gustó de verdad bastante la serie o el primer episodio por ese tipo de cosas, ¿no? A ver, otra cosa, y bueno, es que los personajes son interesantes, por eso es otra de las cosas, ¿no? Que como los personajes están bien llevados, se vuelven personajes interesantes. Por ejemplo, los padres son personajes que te caen bien, se vuelven interesantes porque, por ejemplo, la madre cuando ve el brazalete cambia la expresión de la cara, y entonces tú dices, por ahí hay un secreto. Y si la madre sabe algo, posiblemente el padre también sepa algo, o quizás no. Entonces por allí te genera ya con los padres algo. Incluso con el hermano. El hermano es muy interesante porque se ve que es una persona muy religiosa, pero también se ve que quiere mucho a Kamala. Entonces por allí también puedes decir, ok, hay algo por allí con el hermano que puede pasar. Se va a casar, entonces por allí pueden utilizar ese recurso de la boda como algo que pueda suceder más adelante en la trama. Tienes a Bruno, que Bruno está al parecer con sentimientos hacia Kamala. Kamala al parecer también corresponde con los sentimientos, pero Kamala tiene este rollo de que está pasando de la adolescencia a la preadultez, por decirlo así, y no sé si eso existe. Pero bueno, tiene que empezar a pensar en el futuro, no quedarse tanto en ese mundo de la fantasía y tal, pero ella no quiere perder ese niño interno, que no deberíamos de perder a ninguno de nosotros, pero también hay que tener siempre los pies sobre la tierra. Entonces está como en ese proceso de saber, ¿no? Y también con esa presión de algunas personas que quizás le quieren dar un consejo bueno, pero no con las mejores palabras. Entonces eso la conflictúa un poco, ¿no? La hace caer en conflicto porque ella quiere hacer cosas que quizás a la gente no le vaya a gustar de su entorno, pero que ella sabe que la puede beneficiar. Entonces, bueno, hay mucha mala comunicación durante el episodio, entonces eso está bien interesante. Eso hace interesante a todo lo que es el ambiente, vuelvo a decir, y por eso es que digo que los personajes son interesantes. Quizás algo que no me gustó es que no se presentó al villano, o a algún villano, o a alguien que funja como un villano, que aparezca como si fuese el villano, ¿no? Como por ejemplo en Hawkeye, que ya el primer episodio te mostraron los que eran los potenciales villanos, que al final alguno no terminó siendo villano, pero otros sí. Bro. Wakey, bro. Come on, bro. But he's criticizing. Kate Bishop is guy, bro. Look at me, okay? Because I'm interrogating you right now. Bro, I found her. You're in trouble now. Y quizás eso, ¿no? Pero no es que tampoco eso daña ¿cómo se llama? El episodio, porque el episodio es como si el episodio fuese una película de superhéroes, pues de una película de orígenes, el primer episodio sería la primera parte de la película, el primer cuarto de película sería este primer episodio. Se siente así, se siente en un episodio o parte de una película de orígenes. Y eso me gusta porque me recordó bastante a la de Sam Raimi, a la primera del Hombre Araña. No sé por qué, pero me recordó a eso. Se enfoca mucho en el origen, en presentarte bien al personaje principal y darle el origen de lo que es sus poderes o no te lo explican mucho, pero por lo menos te dan el poder y te dan la cuestión. Otra cosita que quizás no me caló mucho y creo que quizás pueda ser un punto débil es que el UCM está dentro del UCM. Dentro de la serie, me voy a explicar mejor, dentro de la serie es como si estuviera viviendo, es como si este mundo que estamos viviendo ahorita con todo este boom de las películas de superhéroes del UCM específicamente, también estuviese pasando adentro del UCM. Porque hay cosas muy detalladas. Por ejemplo, dentro de lo que es la Avenger Con, del campamento de los Vengadores, que es esta convención friki de solamente enfocado en los Vengadores, que son los héroes de nuestra era y todo lo demás, bla, 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 bien interesante. Vemos que hay personajes vestidos, hay personas haciendo cosplays de Drax, de Mantis. Entonces tú te pones a pensar, ok, entonces el mundo ya conoce a los Guardianes de la Galaxia. Al principio del episodio nos dan una pista, y que es bien interesante, de que aquí lo tengo escrito, de que hay un podcast
de Scott Lang, del Hombre Hormiga. Tiene un podcast que da, por lo que se intuye y lo que dice Kamala, da cierto tipo de información sobre lo que ha pasado. Entonces por allí ya me responden algunas preguntas que he tenido desde algunas series para acá, de que cómo la gente común sabe tan detallado las cosas que pasó en Infinity War y en ¿cómo se llama? En Endgame. Entonces, bueno, por allí podría ser una respuesta muy sencilla de que Ant-Man no se ha callado nada, sino que en un podcast pues lo dice. Y como ahora está muy de moda los podcasts y todo, seguramente la gente ha escuchado y bueno, se volvió trending y no sé, en todas partes, ¿no? Digo yo. Entonces por allí está bien que haya información, pero es que es muy detallado y eso me genera todavía conflicto. No sé si es que me estoy enredando yo mucho, pero es que me genera conflicto porque hay, como te digo, hay gente haciendo cosplays de alguien tan insignificante, podríamos decirlo así, como Mantis. Mantis es muy importante dentro de los Guardianes, pero cuando se presentan estos grupos gigantes dentro de Infinity War o Endgame, ella forma parte de un pequeño, minúsculo grupo de superhéroes peleando dentro de un montón de gente, ¿no? Entonces, no sé, hay como cosas muy específicas que quizás lo podríamos pasar por alto por eso mismo, porque parece que fuese la realidad. Toda esta fiebre de los superhéroes que estamos viviendo ahora mismo, carteles, camisetas y todo este tipo de cosas, está dentro del universo. Entonces como que, ok, a veces como que no le prestan mucha atención porque sí, es lo mismo que haríamos nosotros, ok, pero nosotros esos personajes no existen. Nosotros los conocemos porque estamos viendo su travesía, en cambio ellos no saben nada. Y Scott, si tiene un podcast, no sé cuántas horas va a durar hablando de tantos detalles. Entonces bueno, bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, son cositas que vino, hay muchas referencias, muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas porque este video no quiero que sea tan largo, pero, por ejemplo, hay en el canal de YouTube de ella que tiene 2 suscriptores. Hay videos de que te mordió una feminazi, algo así. Y hay otro video de las vacaciones románticas del Hombre Hormiga y la avispa. Cosa bien interesante. Y cuando ella, por ejemplo, dice, no, Bruno, como la película esta de We don't talk about Bruno, no. We're not going to AvengerCon? No, Bruno. We don't talk about Bruno, no. Bien interesante también. A ver, por allí hay un póster de un gato que está así como colgando, que dice aguanta allí, y que está en la dirección cuando están hablando con ella, diciendo que tiene que pensar sobre el futuro y tal. Y no sé si ustedes saben, pero hay un programa, o había, no sé si está todavía, pero yo me vacilaba esos videos en YouTube, me gustaba bastante, de Key y Pile, donde él está, hay un asesino o algo así, y está el policía, voy a dejar un pequeño corto por allí, está el policía haciéndole un interrogatorio y el asesino, el criminal le responde con todo lo que está atrás y hay este cartel está allí pegado. The guy's name is Cat Branchman. I met him downtown at a club called the Clutching Kitten. You may have heard of it. It's down on the corner of Hang and Fur Street. Cat Branchman. So what's a guy like you and a guy named Cat? A ver, entonces bueno, nada, por ejemplo esta AvengerCon se hace en Camp Lehigh, que es donde se entrenó el Capitán América, no sé si se pronuncia así también el lugar. También cuando ellos están entrando, la música es la misma que cantan en la primera película, en la película del primer Vengador. Se hace una referencia al trasero de América, con el Capitán América, este dibujito, un doodle que hay allí con las nalgas hacia arriba. A ver, por eso, mira, incluso lo escribí aquí. Hay detalles, hay cosas tan detalladas que hay gente de cosplays de Gamora, por ejemplo, de Drax. Entonces, bueno, no sé si la gente conoce a Gamora. A menos que, como digo, Scott Lang lo haya dicho. Bueno, nada. Bueno, hay un libro, por ejemplo, que se llama, y esto va conectado con eso, ¿no? Hay un libro que se llama The Peter Quill Starboy Story. La historia de Starboy, de Peter Quill. No le dicen Star-Lord, sino Starboy. No sé. Esto nos tiene que dar alguna información en alguna película o algo, no sé. Por lo menos por allí habían unas fotos de los Guardianes de la Galaxia, creo que es la última que viene, el volumen 3, en donde estaban los Guardianes en la Tierra y había mucha gente vestida o había muchos extraterrestres, ¿no? No se sabe si es gente vestida, disfrazada de extraterrestres o eran en realidad extraterrestres. Entonces por allí quizás eso se conecte con esto, no lo sabemos.
Otra cosa, bueno, por allí había muchas cosas que I can do this all day, todo lo que decía el Capitán América, cosas muy detalladas también. Hay un stand, un puestito allí donde están como promocionando un tour hacia Nueva Asgard. Entonces es bien interesante porque al parecer Nueva Asgard, como lo que han dicho de Thor Love and Thunder, va a ser un lugar turístico y va a ir mucha gente hacia allá. Entonces como que se está conectando todo este tipo de cosas. También está, pues nada, el traje clásico de Capitana Marvel, que lo tiene el personaje de Zoe. ¿Y qué más? La escena post-crédito, bueno, es los personajes que salen en la escena post-crédito del DODC son los mismos que salen en Spider-Man No Way Home, los mismos que salen en Spider-Man Homecoming. Creo que en alguna otra parte sale, que ellos son ¿cómo se llama? Esta organización que se supone que organizan o limpian los desastres y las destrucciones que hacen los superhéroes, que ellos también salen en los cómics, los superhéroes en sus peleas con los supervillanos. Entonces, bueno, nada, creo que este ha sido quería hacer un video con mi impresión de que de verdad no me generaba nada de hype esta serie, pero terminé aceptándola, apreciándola en realidad, por lo que es un buen producto, muy bien hecho, por lo menos el primer episodio, y que te ofrece pues una promesa de que algo viene que es bien interesante. Y bueno, algunas referencias que por allí capté, hay muchísimas, pero como no quiero hacer ni un video solamente de referencias, ni un video tan largo del primer episodio, así que nada, eso es básicamente mi resumen de este primer episodio, mi impresión. Si tú opinas lo mismo que yo, también déjalo en los comentarios. Si no opinas como yo, déjalo en los comentarios. Siéntete libre de escribir por allá abajo lo que tú quieras. Y bueno, nada, creo que esto ha sido todo por el primer episodio de Miss Marvel. Para la próxima, pues ya nos vamos a meter un poco más con lo que es la historia y todo, porque como te digo, el personaje ya nos los presentaron. Nos quedó claro quién es Kamala, quién es Bruno, quiénes son sus padres. Y bueno, vamos a ver qué nos trae el segundo episodio, que seguramente ya nos empiezan a presentar ya un panorama un poco más grande y mejor establecido. Así que bueno, nada, coméntame por allá abajo de nuevo qué es lo que te parece y suscríbete si no te has suscrito, dale like a ese video. Como siempre te digo, si llegaste hasta aquí, hasta el final, muchísimas gracias. Por allí están las redes también para que tú siempre estés al día con este tipo de información, la información sobre cine, sobre series, algunos animes y manga que yo también leo y veo. Y bueno, más nada, yo me despido con un beso elástico, aunque aquí no hay elasticidad porque aquí le cambiaron los poderes a Kamala y de eso vamos a hablar en los próximos episodios, a ver cómo funciona esto. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio, en el próximo video. Chao, chao.